Bien, unidad 4, parte 5. Ya vimos estructura primaria de las proteínas, estructura secundaria de la proteína y ahora vamos a hablar de la estructura terciaria. Bueno, fíjense, aquí tenemos en una representación de la estructura de la mioglobina, ¿verdad? Que es una proteína presente a nivel muscular. Y fíjense, bueno, varias cositas. Fíjense que la estructura secundaria que predomina en esa proteína va a ser la alfa hélice. Alfa hélice la vemos por toda la estructura de la proteína. Esa es la secundaria. Y la primaria vendría siendo la secuencia de los aminoácidos. Pero, ¿a qué se refiere la estructura terciaria? Ya la estructura terciaria entonces es la forma cómo se pliega esa cadena polipeptídica en el espacio. En este caso, una característica de la estructura secundaria, que los aminoácidos que están lejanos en la secuencia lineal interaccionan entre sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un aminoácido que esté, vamos a suponer, ahí donde está la hélice de color azul, un aminoácido que está en la posición 4, va a estar en contacto con el aminoácido que está en esa hélice de color rojito, que puede tener, vamos a suponer, una posición 100, si lo fuésemos a colocar en la secuencia primaria. Entonces es una característica de esa estructura terciaria, que se va a producir interacción entre aminoácidos que son lejanos entre sí en la cadena. La estructura terciaria se realiza de manera que los aminoácidos apolares están en el interior y los polares están hacia el exterior. Las características de la estructura terciaria: residuos de aminoácidos distantes quedan cerca entre sí. Las proteínas globulares son compactas. Bueno, ya nosotros hemos hablado un poco de las proteínas globulares que toman esa estructura compacta y esférica. Y las proteínas globulares pueden tener varios dominios, varios segmentos independientes con funciones específicas. ¿Qué estabiliza la estructura terciaria? Porque yo siempre pregunto, ¿qué estabiliza la estructura primaria? ¿Qué estabiliza la estructura secundaria? ¿Qué estabiliza la estructura terciaria y la cuaternaria? Entonces, en el caso de la estructura terciaria tenemos varios tipos de fuerza que le dan estabilidad a esa estructura terciaria. Quiere decir que la proteína que vimos en la lámina anterior, la mioglobina, siempre es así, es en esa forma. Tiene esa estructura terciaria. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias fuerzas que mantienen esa estabilidad. Tenemos los puentes disulfuro, ¿verdad? Entre moléculas de cisteína, los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales, interacciones hidrófobas, donde esos grupos hidrófobos se acercan entre sí porque están excluidos del agua, entonces ellos se acercan. Interacciones iónicas entre cadenas laterales, grupos con cargas eléctricas opuestas, y las interacciones de Van der Waals, que las habíamos estudiado como atracciones electrostáticas. También se pueden producir en este tipo para dar estabilidad a este tipo de estructura. Bueno, y aquí tenemos un dibujo, porque en realidad es un dibujo, donde lo que tenemos en esta proteína, obviamente la estructura secundaria de esa proteína es alfa hélice, y la estructura terciaria es ya la forma tridimensional que toma esa proteína. Pero lo que quería mostrarle eran las fuerzas que estabilizan. Entonces, fíjense, tenemos ahí unos puentes de hidrógeno, tenemos ahí dos grupos metilenos, dos grupos metilo, que son hidrófobos, son apolares y son excluidos del agua y se acercan entre sí. Tenemos también un puente salino entre cargas eléctricas opuestas, tenemos un puente disulfuro, y resaltando siempre lo que les decía, ahí se produce interacción entre aminoácidos que son bien distantes en la secuencia lineal de la secuencia primaria. Se produce entonces esa interacción, como lo podemos ver. Entonces esas son las fuerzas, ejemplos de las fuerzas
que le dan estabilidad a la estructura terciaria de las proteínas. Y ya para finalizar esta parte de la estructura de las proteínas, pues la estructura cuaternaria. Como les dije, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria y allí lo que hay es varias cadenas, varios péptidos, varias cadenas polipeptídicas que componen esa estructura cuaternaria. Particularmente se da en proteínas de alto peso molecular y lo que mantiene la estabilidad de esa estructura cuaternaria son los mismos enlaces que habíamos estudiado en la estructura terciaria. Y quería mencionar entonces, nosotros hemos hablado del concepto de desnaturalización para las enzimas, porque las enzimas son proteínas. Entonces vamos a hablar qué es la desnaturalización de una proteína. Y ahora sí les puedo decir que en la desnaturalización hay la destrucción de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Si la proteína tiene una estructura cuaternaria, también es destruida. Normalmente no es afectada la estructura primaria, la desnaturalización. Quiero decir que se mantiene la secuencia de aminoácidos, el aminoácido 1, el 2, el 3, el 4. La secuencia de la estructura primaria se mantiene, pero estructura secundaria, terciaria, cuaternaria es destruida. Entonces, obviamente, si se pierde toda esa estructura, menos la primaria, la molécula pierde su función. Allí puede haber cambios visibles en las propiedades físicas de las proteínas y puede ser reversible o irreversible. Les pongo un ejemplo de esas dos últimas características. Si usted agarra y prepara un huevo frito, ¿verdad? Ahí primero sabemos que es un proceso irreversible, porque allí la ovoalbúmina por efecto del calor, ¿verdad? Se coagula y también allí hay un cambio físico, es un cambio visible porque la ovoalbúmina en el huevo crudo es de color transparente, es incolora, es transparente, y cuando usted cocina el huevo o lo fríe, entonces ya queda allí de color blanco. Entonces hay cambios visibles muy frecuentes en esas propiedades físicas de las proteínas. Pero también hay desnaturalizaciones que pueden ser reversibles. En este caso, ese huevo, después que usted lo fríe, no puede volver a tener el huevo como lo tenía crudo. ¿Ok? Bueno, agentes desnaturalizantes son varios agentes que causan desnaturalización de una proteína. Ácidos y bases fuertes, porque, por ejemplo, el ácido acético. Si usted agarra un vasito con leche y le agrega vinagre, ahí va a haber una precipitación de la proteína, de la caseína. ¿Por qué? Porque por el pH se llevó a la proteína hacia el punto isoeléctrico, las cargas eléctricas de las proteínas se hacen nulas, cero, entonces allí va a perder la solubilidad, la proteína en ese medio acuoso. ¿Por qué? Porque lo que mantiene a esas proteínas que están en ese medio acuoso son fuerzas de atracción, repulsión entre distintas proteínas, se acercan, se alejan, se unen, se repelen. Entonces, eso es porque hay cargas eléctricas que van interaccionando. Pero si la carga se hace cero, simplemente todas las proteínas se agregan y precipitan. Entonces, los cambios en el pH dan lugar a cambios en las cargas eléctricas de los aminoácidos. La verdad que ese es un punto que hemos discutido bastante cuando estuvimos hablando también de curvas de titulación. Entonces, es un factor, agregar ácidos o bases fuertes. Tenemos entonces disolventes orgánicos que, como por ejemplo el etanol entonces interacciona con grupos polares y forman enlaces de hidrógeno con el agua. Prácticamente le quitan a la proteína el agua de hidratación donde ella estaba disuelta.
Eso lo hace, por ejemplo, el etanol. Al agregar esos solventes orgánicos, allí simplemente lo que hace el etanol es que le quita a la proteína el agua de hidratación. Tenemos también detergentes que rompen las interacciones hidrofóbicas. Tenemos también la utilización de agentes reductores como la urea que rompen los puentes disulfuros y entonces lo convierten nuevamente en grupos sulfidrilos. Sería el inverso de lo que vimos para la formación del puente disulfuro. Las sales también, concentración salina, porque las sales compiten con la proteína por el agua de hidratación. La adición de iones metales pesados como el mercurio, el plomo, porque esos metales pesados se unen a los grupos con carga negativa, como por ejemplo al carboxilo, se unen a esos grupos y porque son pesados, ¿verdad? Metales pesados, pues precipitan a las proteínas. Otro factor, la temperatura, porque al aumentar la temperatura, aumenta la vibración molecular. Entonces se rompen interacciones como por ejemplo los puentes de hidrógeno. Y al romperse los puentes de hidrógeno se rompe la estructura, por ejemplo, terciaria, la estructura secundaria, más no la primaria, ¿verdad? Y la agresión mecánica, agitación, trituración, porque se rompe digamos, los enlaces que le dan la estabilidad a la estructura proteica. Entonces también la agresión mecánica produce entonces la desnaturalización. Bueno, con esta lámina, entonces terminamos esta parte de estructura y arrancamos ya para la próxima parte, sería la parte comenzamos con el tema del metabolismo para finalizar entonces con esta unidad número 4.